¿Qué tal? Muy buen día, Kenia, y muchas gracias por la presentación. Pues muy buen día a todos. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Lo que yo voy a hacer justo es reforzar un poco de la información que también ya Irán amablemente nos compartió, pero más desde la perspectiva de riesgos y en logística. Como comenta Kenia, llevo ya la gran mayoría de mi carrera profesional dentro del área de mitigación de riesgos, entonces algo que nosotros con lo que trabajamos día a día es con reclamaciones, incidencias, entonces justo esta presentación con los puntos importantes que nosotros consideramos como UPS para mitigar riesgos sobre sus envíos están aquí. También mucha de la información la obtenemos dentro del asesor de empaque que UPS.com tiene en línea y que todos pueden consultar. Y como les comento, también es principalmente con base en la experiencia que nosotros hemos obtenido a lo largo de estos años, con ejemplos diarios de lo que puede pasar en nuestra cadena de suministros, ya sea daños, pérdidas o hasta faltantes dentro de tipos de mercancía como es la artesanía. Antes de comenzar, me gustaría proporcionarles algunos datos que el equipo de UPS me hizo favor de compartir y que con base en la Asociación Mexicana de Ventas Online, afirma que para el 46% de las pymes se considera un reto alto el manejo de mercancías frágiles. ¿Y esto por qué? Pues principalmente porque se desconoce el cómo hacerlo o también por el posible miedo de que se ocasione un daño dentro de esta transportación. Para el 36% de estas pymes, dentro de las ventas online, se considera que uno de los principales retos logísticos también es los daños en sus envíos, es decir, que llegue la mercancía maltratada o con algún daño al cliente final, ¿no? Entonces, justo lo que buscamos con esta presentación y con la información que Irán ya nos hizo favor también de compartirles a todos ustedes, es que estos miedos logísticos, estos retos que son considerados altos actualmente, disminuyan y nos sintamos confiados de poder enviar este tipo de mercancía, no solamente de manera nacional, sino de manera internacional. Estos son los principios de un buen embalaje que nosotros consideramos para que los paquetes vayan perfectamente protegidos. Como les comento, esto va a ser un pequeño refuerzo a la información que Irán ya nos hizo favor de compartir. También les voy a compartir un poco o un par de experiencias que nosotros hemos tenido a lo largo de estos años en el área de mitigación de riesgos. Entonces, tenemos cuatro principios principales sobre el tema de embalaje y son que tenemos que utilizar una caja correcta, tenemos que tener un amortiguamiento correcto, un sellado de la caja también que sea realizado de manera correcta, porque sí, el sellado es muy importante, y que también la etiqueta sea colocada de manera correcta sobre nuestro empaque externo. Y bueno, como ya sabemos, el embalaje nos sirve para proteger la mercancía de cualquier tipo de daño. Y bueno, también algo que podemos confirmar es que un empaque deficiente no solamente nos puede ocasionar daños sobre nuestra mercancía, también, infortunadamente, se pueden ocasionar faltantes o pérdidas de paquetes. ¿Por qué? Porque probablemente la etiqueta no esté bien pegada, porque la etiqueta esté sobre el plástico o porque la caja pueda abrirse en tránsito y podamos tener algún desprendimiento de la mercancía y por lo tanto alguna pérdida. Entonces, también hay que enfocarnos no solamente en daños, que sabemos que es principalmente la situación que enfrentamos como artesanos, pero también considerar que un buen sellado de la caja y una etiqueta correcta nos pueden ayudar también a mitigar riesgos sobre los paquetes perdidos o sobre los faltantes de las mercancías. Vamos a empezar con el primer principio sobre este tipo de envíos de mercancías frágiles y bueno, es obviamente utilizar la caja correcta. Para esto, por supuesto, tenemos que conocer nuestra mercancía, tenemos que conocer las dimensiones y tenemos que conocer el peso de la misma para que con esto podamos saber qué tipo de caja utilizar. Para esto siempre se va a recomendar, por supuesto, que las cajas sean nuevas y que tengan algún tipo de certificación. Existen diferentes tipos de certificación, ya sea con base en el peso de la mercancía o con base en la resistencia de estas cajas, ¿no? Que podemos ir desde un corrugado sencillo, ¿sí? Que sean cajas certificadas, o hasta cajas con doble o triple corrugado, ¿no? Que es justo lo que se recomendaría para envíos de mercancía frágil. Algo muy importante y que también tocaba a base Irán anteriormente sobre las cajas de madera. Es
sumamente importante que las cajas de madera, no solamente sobre tarimas, sino que también, como sabemos, en algunas ocasiones utilizamos como empaque externo una caja de madera. ¿Por qué? Porque es mucho más resistente el material que el cartón. Es que tengan las certificaciones adecuadas para que puedan ser transportadas de manera internacional, que tengan las certificaciones adecuadas para que no haya problemas en aduana y podamos tener paquetes detenidos. O, con base en mi experiencia, algo que ha sucedido también es que se sustituye esta caja de madera por una caja de cartón y probablemente vaya a tener algunos daños por el tipo de peso o por el tipo de mercancía que estamos enviando. Entonces, es muy importante y como recomendación, siempre sepamos que la madera no es tan fácil de mover de manera internacional, necesita tener ciertas certificaciones y que conozcamos sobre eso. También algo que nos ayuda mucho el tipo de cajas, por supuesto, es evitar posibles riesgos sobre las rupturas o ocasionar daños internos. Entonces, por eso que el tipo de caja es uno de los factores más importantes para la mitigación de riesgos sobre daños de nuestras mercancías. El amortiguamiento correcto. El amortiguamiento correcto quiere decir que el embalaje interno tiene que ser el adecuado para la transportación de nuestras mercancías. Este material que utilizamos regularmente, la recomendación es que se use como ya comentábamos, el hule espuma o el hule burbuja, como pueden ver en la imagen, este hule burbuja grande principalmente. La recomendación también es que para materiales frágiles, por lo menos se utilice 5 centímetros de material de amortiguamiento o de hule burbuja entre el producto o como separación entre el producto y la pared de la caja. ¿Esto qué quiere decir? Que son como de 3 a 4 forradas de hule burbuja. ¿Y esto para qué? Para que no haya contacto directo entre la caja y la mercancía. También se recomienda que estos 5 centímetros siempre se utilicen ya sea con hule burbuja o con algún tipo de espuma moldeable. ¿Por qué? Para que evitar que los golpes que reciba la caja, infortunadamente, como saben, tenemos muchas maniobras dentro de los movimientos, principalmente los movimientos de exportación. Entonces, para evitar que este tipo de movimientos afecten la mercancía interna. Este material, por supuesto, va a evitar el contacto entre la caja y el producto y va a hacer que se refuerce de manera interna su protección. Algo muy importante también es que la caja tiene que estar rellena al 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen que existir espacios vacíos de manera interna. ¿Por qué? Porque el mismo movimiento de la mercancía de manera interna también puede ocasionar algún tipo de daño sobre mercancía frágil. Entonces, como material recomendable para relleno solamente podemos utilizar de papel craft, cacahuate de polietileno que muchos conocemos o también las mismas bolsas de aire. Pero algo muy importante es considerar que el cacahuate, el papel craft y este tipo de bolsas de plástico, bolsas de aire, no son material de protección o de amortiguamiento, solamente son consideradas material de relleno. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a ayudar a que la mercancía no se mueva de manera interna. Una de las prácticas que utilizamos operativamente para confirmar que no existen espacios vacíos en nuestros envíos es agitar un poco la caja para confirmar que no se mueve la mercancía interna. Si aún tenemos movimiento es que aún le falta relleno y si, bueno, no tenemos ningún tipo de movimiento, esto quiere decir que nuestro relleno ya es el adecuado. Entonces, esta es la información sobre el amortiguamiento interno o el amortiguamiento correcto o la protección interna de sus envíos. El sellado correcto. Probablemente muchos digamos que el tipo de cinta que utilizamos no es importante, pero claro que lo es. El cerrado apropiado de los paquetes es tan importante como el empaque externo o interno para la seguridad de sus envíos. Lo que se recomienda para cerrar sus paquetes no es utilizar cualquier tipo de cinta, sino utilizar una cinta de polietileno sensible a la presión, que se adhiera bien a la caja, al tipo de material que utilicemos como empaque externo, y con un mínimo de 2 a 3 pulgadas. ¿Esto para qué? Para que no haya aperturas en tránsito
o aberturas en tránsito y podamos evitar el desprendimiento de la mercancía interna, porque no va a servir de nada que nuestra caja sea la adecuada, que nuestro embalaje interno sea perfecto, que utilicemos el material adecuado para proteger nuestros envíos, si al final el cerrado o la cinta externa que vamos a utilizar va a ser deficiente y por lo tanto no vamos a tener probablemente daños en tránsito, pero sí paquetes o mercancías perdidas o faltantes. Entonces, es muy importante considerar el tipo de cinta para este tipo de envíos. Nos hemos encontrado con paquetes que llegan abiertos a destino, porque también, como les comento, un movimiento de aquí internacionalmente hablando pasa por muchos aviones, pasa por muchos camiones, pasa por bandas transportadoras automatizadas. Entonces, es muy importante que también el cerrado de sus productos sea el adecuado y que la cinta que se utilice también sea la adecuada. También, o como recomendación adicional, es que la caja se cierre o la cinta se utilice en forma de H. Esto utilizando o cerrando cualquier tipo de posibles aperturas de sus envíos, como pueden ver en la imagen de la izquierda, y ese es el tipo de cerrado que se recomienda para los socios logísticos. La etiqueta correcta. No solamente estamos hablando de las etiquetas de frágil o manéjese con cuidado, que justo es información adicional que podemos incluir en estos envíos. ¿Para qué? Para que nuestra misma operación conozca qué es lo que estamos transportando y también se le dé el cuidado adecuado dentro de nuestra red. También es referente a la etiqueta del envío con la información del destinatario y del origen. Tenemos que ser muy claros con la información que existe en estos envíos. ¿Para qué? Para evitar también que tengamos muchos intentos de entrega o que el paquete no pueda ser entregado debido a que la información del destinatario no sea la correcta o la clara. Y bueno, también la colocación de la guía es muy importante en cuanto a que tiene que ser en un lugar visible, en un lugar liso y como recomendación sobre un costado de las cajas. ¿Por qué? Porque como ya veíamos también anteriormente, regularmente estas cajas se estivan o se apilan una sobre otra, entonces esta misma estiva puede ocasionar que existan daños sobre la etiqueta y esto, bueno, ocasione que el paquete no pueda ser entregado, ¿no? O tenga alguna demora en tránsito o hasta un mismo paquete perdido. Tengo un par de recomendaciones adicionales que me gustaría también compartirles con base en nuestra experiencia y con base en lo que vemos día a día. Como les comentaba anteriormente, pues bueno, nosotros vemos muchas reclamaciones de manera diaria sobre este tipo de paquetes, sobre paquetes perdidos, sobre paquetes dañados. Entonces, algo que hemos visto también mucho es temas que probablemente omitamos porque consideremos que no son importantes, sin embargo, créanme que lo son. Y bueno, tenemos 3 recomendaciones adicionales que hacerles y una con la que voy a empezar es el tipo de servicio. Como recomendación desde la perspectiva de mitigación de riesgos y seguridad, siempre vamos a recomendar el servicio más rápido y esto pues principalmente debe ser el servicio aéreo. Entonces, para movimientos de mercancía frágil principalmente o de artesanía. ¿Por qué? Porque entre más largo sea, por supuesto, el trayecto, más personas, más rutas foráneas, más rutas locales, más bandas transportadoras pasan por estas cajas o viceversa. Y bueno, esto puede ser mayor riesgo para dichos envíos. Entonces, entre menor tiempo sea el tránsito de este paquete, menor será el riesgo también. Otra recomendación que también se hace para el envío de mercancías frágiles, y esto es considerando las cajas, es utilizar el método de doble caja, es decir, no solamente utilizar una caja como empaque externo, sino también utilizar una caja adicional como empaque interno, eso siempre siguiendo las recomendaciones de amortiguamiento interno y del cerrado de las cajas. Esto para poder evitar que los daños ocasionados o los golpes ocasionados o el movimiento que se le da a la caja de manera externa ocasione daños o vibración o movimiento sobre la mercancía. Entonces, el método de doble caja es algo que nosotros recomendamos para mercancías frágiles y es algo que nos ha servido mucho a mitigar riesgos también sobre los daños de estos paquetes. Y como última recomendación, algo que yo viví bastante en un assignment que tuve en Estados Unidos en el área de abandonos, es que llegan muchísimas cajas sin número de guía. ¿Y esto por qué?
porque pues se llegan a desprender, probablemente la etiqueta no sea térmica y sea una hoja de papel pegada con cinta, entonces se rompe y al final no podemos saber a quién pertenece este paquete. Entonces, muchos paquetes llegan a área de abandonos, muchos paquetes se desechan debido a que, infortunadamente, se desconoce a quién pertenece este tipo de mercancía. Y hablando de piezas únicas, hablando de piezas de alto valor, hablando de piezas como la artesanía, yo lo que recomiendo es incluir una copia de la guía internamente en la caja para que así el equipo que se encarga de auditar estos paquetes a los cuales desconocemos a quién pertenece, sepa que a quién le pertenece y podamos volver a poner en tránsito estos envíos. Entonces, esto es como recomendación adicional, como les comenté, el tipo de servicio, el utilizar doble caja y bueno, el incluir una copia de la guía dentro de las cajas para que también así no vaya a haber problemas con desprendimientos de la misma por el mismo tipo de operación que conlleva el movimiento de envíos internacionales principalmente. Y para cerrar, algo que me gustaría compartirles es como obviamente ya les había dicho sobre los temores y sobre los retos que tenía las pymes o el envío de mercancías frágiles. Muchos de nosotros llegamos a considerar que porque no nos ha pasado algo malo o no hemos tenido algún daño en nuestra mercancía, probablemente nunca nos vaya a pasar. Pero créanme que sí llega a pasar. Hay situaciones controlables, por supuesto, como son los daños, los paquetes perdidos, pero también existen situaciones no controlables para nosotros como socios logísticos, que por supuesto, como comentaba Kenia también, son temas aduanales o también mismas situaciones de inseguridad en el país donde podemos tener altercados a nuestras rutas. Entonces, si algo puedo recomendarles es también protejan sus envíos, más considerando que sus envíos son únicos, son piezas hechas a mano, son piezas frágiles, son piezas de alto valor. Entonces, no hay como tener esa protección o ese respaldo dentro de sus envíos, ya que también hablamos regularmente de valores bastante elevados. Entonces, no nos confiemos en que probablemente no va a pasar nada. Tenemos una efectividad bastante alta como socios logísticos. Sin embargo, siempre que exista un % de riesgo, créanme que puede suceder algo malo. Entonces, no nos confiemos, puede pasar, tenemos el 99% de seguridad de que probablemente no pase, pero al final existe ese 1% en el cual puede llegar a pasar algo malo. Entonces, protejan sus envíos, utilicen el mejor empaque, utilicen el mejor servicio y bueno, cualquier duda, pues estamos aquí para resolverla.